quiero hacerlo pasar por otra situación para no pagar impuestos. Por ejemplo, que le estoy dando un préstamo y no me lo devuelve. Entonces, yo le doy los fondos, pero en vez de decir que es un servicio que me prestó, es dinero que le presto y que me va a devolver. Y después nunca se lo devuelve. En este caso, la estructura jurídica que yo utilicé, que es un préstamo, no es lo que realmente fue la intención económica de las partes. Entonces no está representando cabalmente la intención económica. Entonces, ante esa situación, si la AFIP tiene que analizar ese hecho imponible, puede demostrar y decir, no, esos fondos fueron por un servicio que prestó, no es un préstamo, o sea que la estructura jurídica no es un préstamo, sino es una prestación de servicio. Por lo tanto, lo voy a analizar como una prestación de servicio para ver si verifica algún hecho imponible en algún impuesto. Esto es lo que está diciendo este artículo 2, que es una herramienta que tiene la AFIP. Se está escuchando, ¿no? ¿Ahí? Sí, perfecto. Sí, profe, se escucha. Es una herramienta que tiene la AFIP para analizar hechos imponibles cuando se le haya dado una estructura jurídica que no es la adecuada. O sea, esto no es para desvirtuar todo, no es que la AFIP dice, no, este contrato no existe, para mí es otra cosa. Lo tiene que probar primero la AFIP. Pero le da esta herramienta para dejar de lado el formato jurídico que le dio el contribuyente y analizarlo con el formato que correspondería dar por la intención que tuvieron las partes. Supónganse otro ejemplo, tuviera una venta de inmueble que está grabada y la venta de acciones no. Y yo quiero darle un inmueble a un sujeto y no se lo quiero vender porque pago impuestos. Entonces, ¿qué hago? El inmueble lo incorporo en una sociedad anónima y le vendo las acciones. ¿Sí? En la práctica va a ser el dueño de las acciones y por lo tanto va a tener el inmueble esa persona. Yo le di esa figura para no pagar impuestos, pero la intención ¿cuál fue? Transferir el inmueble. Entonces, ante esa situación la FIP podría decir, no, no es una venta de acciones, es una venta de inmueble, pero se simuló o se le dio una forma que no es la que corresponde. Por lo tanto, va a tener que pagar por esa operación. Todo esto obviamente lo tiene que demostrar la FIP. O sea, no se aplica para todos los casos, sino para aquellos casos que se le haya dado una estructura jurídica, un formato jurídico inadecuado. Bueno. Punto 3. Domicilio fiscal. ¿Por qué es importante el domicilio fiscal? Porque esta relación jurídica tributaria que se va a dar entre el Estado y los terceros y responsables tiene derechos y obligaciones. Y por lo tanto, para poder ejercer esa relación, tiene que haber alguna forma de notificarle a los responsables determinadas situaciones. Por ejemplo, si lo quiero intimar a presentar una declaración jurada, o si lo quiero citar para que venga a dar explicaciones a la FIP, o si lo quiero inspeccionar, eso hay que notificarlo en un domicilio fiscal. Es decir, así como a uno lo notifican cuando es presidente de mesa o cuando la justicia envía una cédula, la envía a un domicilio, donde se supone que uno ejerce los derechos y donde se da por notificado. Bueno, a los fines tributarios existe lo que se llama domicilio fiscal, donde el sujeto va a ser notificado por la FIP. Este domicilio fiscal tiene que tener algunas características. El artículo es un poco largo, pero lo básico de cuándo un domicilio fiscal o cuándo un domicilio tiene el carácter de domicilio fiscal tiene que ver con las actividades. Me lo dice acá en el segundo párrafo. Dice, en el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. Es decir, que el domicilio fiscal va a ser aquel, para las personas humanas, donde esté situada la administración o dirección principal de las actividades.
del sujeto. Entonces, si yo soy una persona humana y tengo un local de ventas, mi domicilio fiscal debería ser donde está el local de ventas. Si asesoro, no tengo ninguna oficina y asesoro en mi casa o voy a las empresas directamente, bueno, será el domicilio donde resido. En el caso de las personas jurídicas tiene el mismo criterio. Dice el domicilio, como las personas jurídicas tienen domicilio legal ya por obligaciones jurídicas, si me dice, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o habitación principal efectiva, este último será el domicilio fiscal. O sea que en ambos casos siempre es donde se desarrollan las actividades, donde está la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. Esa es la condición que tiene que tener un domicilio para ser el domicilio fiscal. ¿Quién informa el domicilio fiscal? El sujeto. Ante la primera presentación que uno hace ante la AFIP, tiene que informar cuál es el domicilio fiscal de este responsable. Si la AFIP detectara que el domicilio fiscal es incorrecto, lo puede establecer de oficio. Es decir, la AFIP puede establecer de oficio cuál es el domicilio fiscal correcto en caso de que no lo haya hecho el contribuyente o que el que haya hecho está mal. Obviamente esto hay que corroborarlo. Si yo no digo, bueno, vivo en Alsina 1500 piso décimo, tengo que llevar comprobantes que justifiquen que estoy ahí o que alquilo ahí o que estoy residiendo en ese lugar. Después vamos a ver que hay sanciones fuertes por el incumplimiento de esto. O sea, es un tema muy importante para la AFIP que el domicilio fiscal esté actualizado y sea el correcto. Y uno está obligado ante un cambio de domicilio a tener que modificarlo. Es decir, si me mudo, tengo que informar a la AFIP el cambio de domicilio. Agregado al artículo 3, está este artículo 3.1, que habla del domicilio fiscal electrónico. ¿Qué es? Dice, es el sitio informático seguro, personalizado y válido registrado por los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para el entrega o recepción de comunicaciones. Ese domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido. Bueno, este domicilio fiscal electrónico, que antes era optativo, después lo modificaron y pasó a ser obligatorio, y todo apunta a que se utilice mucho por la comodidad. ¿Qué es el domicilio fiscal electrónico? Supongo que ya están todos al tanto, pero la interrelación entre la AFIP y los sujetos, gran parte se hace a través de la página web de la AFIP con lo que se llama clave fiscal, es decir, así como uno entra al home banking, que pone un usuario y una clave que solamente conocemos nosotros, ante la AFIP uno ingresa el quit y una clave fiscal, y eso me abre un menú de distintas opciones para interoperar, que puede ser desde presentar declaraciones juradas, generar volante de pago, inscribirme en impuestos, dar de baja actividades, solicitar factura electrónica, es decir, hay muchísimas operaciones que uno puede hacer a través de la página web, y por lo tanto la clave fiscal es el control para que nadie me haga cosas a nombre mío. Entonces, una de las opciones es el domicilio fiscal electrónico, que es dentro de ese sitio web de la AFIP con clave fiscal. Hay un menú que es el domicilio fiscal electrónico, donde la AFIP me sube lo que me quiera notificar, es decir, me envía archivos donde me van a notificar el texto de lo que me tengan que decir.
Bueno, vamos a hacer un salto al artículo 100, nada más porque está vinculado con esto. O sea, viendo el domicilio fiscal, el artículo 100 nos habla de qué formas de notificación son válidas. El artículo 100 dice: las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas. Estas son las formas válidas que tiene la FIP de notificar. Son distintas, hay varias. Cada una tiene un distinto uso. Para algunos casos se usa particularmente, otras más rápidas. Vamos a ver cuáles son. El inciso es por carta certificada con aviso especial de retorno. Es decir, una carta, es la carta certificada normal que uno ve en el correo común o enviada por la FIP. Obviamente se envía al domicilio fiscal y con esa carta certificada se le da por informado o comunicado. Inciso B, personalmente por medio de un empleado de la FIP, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiera o no pudiera firmar, podrá hacerlo a su ruego un testigo. Si el destinatario no estuviese o se negara a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. El día siguiente, no feriado, concurrirá al domicilio 2 funcionarios de la FIP para notificarlo. Si tampoco fue hallado, dejarán la resolución carta que deban entregar en sobre cerrado a cualquier persona que se hallara en el mismo, haciendo que la persona que la reciba suscriba el acta. Si no hubiera persona dispuesta a recibir la notificación, si responsable se negara a firmar, pues se deberán fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento que hace mención, el párrafo antecedentes. Las actas labradas por los empleados notificadores dan fe mientras no se demuestre su falsedad. Bueno. Esta es la notificación personal, es decir, va un empleado de la FIP al domicilio fiscal a notificarle o a llevarle lo que se le quiere notificar. Normalmente esa notificación puede ser o digamos, lo que se quiere notificar es un texto, que puede ser una resolución de un funcionario de la FIP disponiendo una aplicación de una multa o una resolución en un procedimiento que el contribuyente solicitó determinado trámite, o puede ser un inicio de inspección, es decir, puede ser amplio lo que se quiere notificar, pero bueno, siempre es un texto o es una resolución, es una disposición por escrito. Entonces, el empleado va al domicilio fiscal y para notificar tiene que ser, no puede notificarle a cualquiera, sino que tiene que ser el titular o algún apoderado. Es decir, si es una persona humana, tiene que estar el titular o algún apoderado o autorizado de la persona humana. Si es una sociedad, es raro que esté el presidente o el representante legal, entonces normalmente lo que tiene que hacer es los apoderados, con facultad para representarlo ante la FIP. Bueno, si se encuentra el titular o el apoderado, lo que hace es este empleado hace un acta. El acta es un formulario de la FIP en la cual se describe el acto que está efectuando ese empleado. Es decir, dice, a los tantos días del mes tal, siendo tantas horas, se constituye el inspector fulano de tal, el domicilio fiscal de JJ Sociedad Anónima, siendo atendido por tal persona en su carácter de apoderado. Bueno, es una descripción del DNI y todo, quién es el que presenta. En este acto se procede a notificar la resolución número tal, de fecha tal, que se hace entrega al apoderado, quien suscribe, o sea, se hace un relato de lo que se le va a notificar a este sujeto. Esa acta se firma por duplicado, ambos, tanto el empleado como el apoderado, y con eso queda constancia de la notificación. ¿Qué pasa si no hay nadie? O